Un primo de mi padre contaba esta historia. En los tiempos que iban a cortar café a una finca al norte del país, Pedro era un hombre muy sencillo, pero siempre maldecía su pobreza y su bajo salario. Había trabajado por muchos años en esa finca, y aunque su labor como vigilante y obrero de confianza le había valido el respeto de sus compañeros, siempre soñó con algo mucho más. Hablaba de jugar a la lotería y, entre risas, hasta de pactar con el diablo, si fuera necesario, pero quería llegar a tener mucho dinero. Esa tarde, mientras se construía un nuevo granero de gran tamaño, un descubrimiento insólito ocurrió. Mientras cavaban, los trabajadores encontraron algunos huesos extraños y cabello. La sorpresa y el pánico se apoderó de todos. El aire parecía volverse pesado, denso, el terror era evidente. Algunos querían abandonar el trabajo de inmediato, pero otros comenzaron a hablar, a murmurar historias antiguas que hablaban de un viejo cementerio que habría existido en ese mismo lugar. Cuentos de brujos, hechizos, acontecimientos extraños. Pedro, luego del hallazgo, avisó a su jefe que sería la última noche que haría la guardia, porque además, durante las noches anteriores, comenzaba a escuchar ruidos extraños como pasos, susurros e incluso gritos lejanos. Nadie quiso quedarse a acompañarlo, todos tenían miedo, por obvias razones. Esa noche el terror era más intenso. La oscuridad se sentía diferente, más profunda, aquella quietud era aterradora. Lo que antes eran solo pequeños ruidos a lo lejos, ahora eran cosas que podían sentirse en la piel, cosas que lo rodeaban y le acechaban. Avanzada la noche, Pedro salió de su puesto, inquieto, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia algo que él mismo no podía comprender. Había salido para intentar orinar, pero mientras daba algunos pasos, algo brilló débilmente entre la penumbra. Era una luz tenue, una vela que parpadeaba suavemente al pie de un árbol, cerca de donde había estado trabajando. Le dio miedo y supo que era algo extraño, porque no se apagaba con el viento. No era una vela común. La luz débil y amarilla lo llamaba, lo atraía sin que pudiera evitarlo. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El miedo era desbordante, pero también el deseo de probar suerte. Mientras se acercaba lentamente, el viento comenzó a agitar las ramas de los árboles y comenzó a escuchar como unos gritos o quejidos debajo de la tierra. Eso le clavó mucho terror en el pecho. Sintió más de una presencia que lo rodeaba. Era casi todo lo que había presenciado noches anteriores, pero mucho más intenso y con claridad. Recordó la leyenda del carbunclo, el demonio que acechaba en la oscuridad, esperando que los más codiciosos cayeran en su trampa. El juego era que si resistes a su acecho y cavas durante un tiempo y su coraje y valor se mantiene, el tesoro será tuyo. Entonces Pedro pensó, intentaba convencerse que podía enfrentarlo y cavar para sacar monedas de oro de la tierra. La codicia, esa vieja amiga que lo había guiado hasta ahí, lo empujaba todavía más. La vela estaba casi a sus pies, pero algo no estaba bien. Ya no era una simple llama. Al mirarla más de cerca, vio que la luz parecía emanar desde el suelo mismo, como si estuviera naciendo de las entrañas de la tierra, donde escuchaba unos gritos de lamento. Pedro se inclinó hacia adelante, sus manos temblaban al acercarse. A medida que sus dedos tocaban el suelo, el resplandor creció y una extraña vibración se extendió por sus piernas. Pero aún con todo este terror, apoderándose de su cuerpo, continuó. El impulso de desvelar lo que había más allá del resplandor lo superaba. Pensó en el tesoro, pensó en la riqueza, en lo que podía obtener si lograba vencer. El brillo parecía una llama a la perdición, el aire se volvió más frío, cargaba una sensación palpable de maldad. Las sombras alrededor de Pedro se alargaban y él comenzó a escuchar algo más que sus propios latidos. Los susurros eran más nítidos ahora, más cerca, como si miles de voces le hablaran, alrededor y debajo de la tierra. Su mente se oscurecía por la ambición, solo escuchaba su propia voz, que quería convencerse de decir que podía resistir y hacerse rico al encontrar ese tesoro. De repente, el aire se volvió denso, muy pegajoso, y Pedro sintió una presión en su pecho, una sensación que era observado y sería atacado. Entonces, sin previo aviso, una sombra se deslizó a su lado, tan oscura y gigantesca que cubría la luz del suelo. Pedro temblaba como una marioneta de madera, pero sabía que a estas alturas, si intentaba huir, sería vencido por el demonio.
Las sombras a su alrededor parecían moverse por sí mismas y estaban vivas, acechándole todo alrededor. Con todo el terror mantenía los ojos muy abiertos, clavados, mientras con sus manos apartaba la tierra. Veía rostros, veía uñas, veía garras, de todo, y estaba al borde, ya casi no podía seguir. Luego, una figura más alta y más delgada apareció, con dedos largos y huesudos que se estiraban hacia él, como si fueran a alcanzarlo. Al instante sintió la presión de esa garra, con las uñas largas clavándose en sus hombros. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y un grito ahogado escapó de su garganta inevitablemente. Pedro intentó levantarse, pero algo invisible lo mantenía pegado al suelo. La presión aumentaba y sus piernas temblaban sin poder caminar. Esas uñas frías y ponzoñosas estaban en su espalda. Entonces dejó de cavar y solo apretaba la tierra. No podía más. En ese momento en el que Pedro se encontraba completamente sumido en el terror, quiso dar la media vuelta y huir. Entonces lo vio, una enorme sombra que se elevaba frente a él. Su corazón latía casi a reventar. Esa figura gigante, con alas negras como la misma noche, le cubría el camino. Ese demonio, el carbunclo, se materializó por completo. Un ser de más de 2 metros de altura, con ojos rojos llameantes que destellaban como brasas ardientes, una boca llena de dientes afilados que brillaban en la oscuridad. Su cuerpo era una amalgama de murciélago y demonio, con alas tan grandes que le impedían ver otra cosa. El demonio susurró algo en tono gutural, pero indescifrable. Pedro no pudo comprender, pero supo que su destino ya estaba sellado. Antes que pudiera reaccionar, el carbunclo lo cubrió completamente con sus alas, envolviéndolo en una oscuridad espesa. Pedro soltó un nuevo grito de terror absoluto, de completa desesperación, pero la oscuridad lo devoró y no hubo nadie para ayudarlo. La luz comenzó a apagarse suavemente en aquella tremenda oscuridad. Al día siguiente, los compañeros de Pedro, ajenos a todo lo ocurrido la noche anterior, llegaron temprano para continuar su trabajo. Ninguno de ellos sospechaba la tragedia que los esperaba. Uno de sus mejores amigos de Pedro le vio tirado al pie del árbol. Supo inmediatamente que no estaba bien. He ahí, rígido, inmóvil, como si la vida hubiera sido arrancada de su cuerpo. Todos corrieron para verificar si estaba vivo. El miedo les rechinó la piel inmediatamente. Pedro estaba muy rígido, con la piel pálida, las extremidades tiesas. Su rostro, una vez común, sencillo, ahora mostraba una expresión extraña. Su mirada divagaba, perdida, como si estuviera viendo algo más allá de los límites de este mundo. Un par de horas más tarde, Pedro volvió, recobró un poco de su conciencia, pero no de la manera que todos esperaban. Mostraba mucho miedo a todas las personas y gritaba desesperado. Cuando se calmaba intentaba hablar, pero no podía, solo masticaba su lengua. Pedro temblaba visiblemente, su respiración se volvía errática, como si intentara escapar de algo que nadie más podía ver. Pedro perdió el habla por completo, quedando atrapado en un mundo de demonios que solo él veía. Con señas trataba de expresar a veces lo que ocurrió a la medianoche del día anterior. Todos relacionaron los huesos y algo más, pero un anciano, que también había trabajado muchos años en aquella finca, contó que eso ya había pasado antes, y era el carbunclo, que le había ganado el espíritu y lo había dejado loco de por vida. Les aconsejó que jamás vayan donde vean alguna luz o vela entre la oscuridad, porque no podrían ganarle la batalla a ese espectro del infierno. La finca siguió su curso, pero la leyenda del carbunclo perduró más viva que nunca en la piel de Pedro.